Dios los bendiga. Sea cada uno de ustedes bienvenidos en este momento donde vamos a exponer el mensaje de la palabra de Dios. Vamos a ir a la presencia del Señor para pedir la asistencia a través del Espíritu Santo. Señor y Padre Celestial, gracias, mi Dios, en este momento te damos, porque estamos, mi Dios, listos para presentar el mensaje de tu palabra. Invocamos la presencia de tu Espíritu Santo y te pedimos, Padre, que sea tu Espíritu, Señor, administrando el mensaje de este día. Que por medio de tu palabra tú nos instruyas, nos capacites, para que, Padre, por medio del consejo de hoy podamos tener mejores perspectivas y podemos, Señor, hacer siempre las cosas de acuerdo a tu voluntad. Háblanos, Señor, instrúyenos. Te necesitamos, oh Dios. Necesitamos la asistencia de tu Espíritu. Que sea tu Espíritu tomando el control pleno de mi mente y que sea tu Espíritu poniendo las palabras de sabiduría para que el mensaje sea transmitido de acuerdo a tu voluntad y de acuerdo a tu propósito. Gracias, Señor. En este momento te doy las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, amados hermanos, sabe que estaba pensando, que muy pocas veces lo hago, ¿no? Pero pensaba en que en la vida cotidiana de cada uno de nosotros, especialmente en nuestra vida familiar, siempre hay algo que sucede y creo que todos vamos a coincidir en esto, que es el que uno de nuestros hijos siempre, o sea, si tenemos 3, 4, los que sean, siempre hay uno que es más apegado a la mamá o al papá en ciertas circunstancias o ciertas ocasiones. Es más apegado que los demás, ¿verdad? No que se quieran más, que se quiera más a uno, porque yo creo de que todos los padres de familia quieren a sus hijos por igual, pero hay uno que siempre anda alrededor de ellos, que es el que tiene más confianza, que se siente que es más mimado, más aceptado, y que en ocasiones sus mismos hermanos lo ponen para que pregunte o pida algún beneficio para todos, ¿verdad? No sé si ha observado esto, que si hay 3 hijos, hay uno que es más apegado, que tiene más confianza, que le habla a usted o le habla a su esposo con una confianza y se le arrima y todo lo consigue. Entonces muchas veces sus mismos hermanos lo ponen, lo envían para que vaya a pedir beneficios que son para todos. Y eso mismo sucedió con Juan el amado. En el capítulo 13 del versículo de Juan, cuando Jesús anuncia la traición de Judas, el Señor les deja saber lo que iba a suceder. Pero ninguno de ellos preguntó. Todos se quedaron viendo. Mas sin embargo, Pedro vio que Juan estaba recostado al Señor. En ese momento Pedro no sintió celos. En ese momento Pedro usó a Juan y le hizo una seña de acuerdo a la palabra, como diciendo: oye, tú que eres el niño mimado, pregúntale a Jesús de quién está hablando. Entonces Juan le pregunta: ¿quién es, Señor? Ahora, hermanos, vemos de que
Cuando Juan le pregunta a Jesús quién es, hasta ahí todo iba bien, porque Pedro había, en cierta manera, Pedro usó a Juan para que éste le preguntara a Jesús, porque ninguno de ellos tuvo el valor de preguntarle. Pero en el capítulo 21, la situación es diferente. Jesús tiene una conversación con Pedro. Usted se va a recordar. Estoy dando este trasfondo. Hoy voy a predicar poco, pero estoy dándoles este trasfondo para que veamos de dónde trasciende, ¿verdad? Entonces, Jesús tiene una conversación con Pedro y Pedro como que se sintió importante cuando Jesús lo llama a Pedro y empieza y le dice Jesús a Pedro, ¿me amas más que estos? Y Pedro le dice, tú sabes que te amo, apacienta mis corderos. Y le hace la misma pregunta veces. Pero en el versículo 21 al 24, la situación fue diferente. Ahí todo cambió. 21-24. Ahí todo cambia, porque cuando Jesús tiene la conversación con Pedro, luego Pedro voltea a ver y ve que Juan los está siguiendo. Y entonces allí sí, él se queja, ¿verdad? Cuando ve que el discípulo amado lo sigue, él se queja con Jesús. Y Pedro le dice a Jesús, ¿y qué este? ¿Qué de este? Como queriendo decir, ¿y este qué? ¿Qué negocios tiene con nosotros? Y la respuesta de Jesús fue, ¿qué a ti? Sígueme tú. En otras palabras, el Señor le dice, oye, y que no te preocupes de que Juan venga con nosotros. Tú sígueme. Eso es todo, ¿verdad? Acordémonos de que Juan fue el único que vivió la experiencia, amados hermanos, en la crucifixión. Todos los discípulos se dispersaron y Juan con la madre de Jesús estuvieron al pie de la cruz. ¿Ven? O sea, Juan siempre tuvo la necesidad de estar cerca o estar al lado de Jesús. Y es por eso que en el capítulo 4 de Apocalipsis, vea, dice, después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo, sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Podríamos decir, como que Cristo ve hacia Patmos y le hace la invitación, como diciendo, siempre que estuve en la tierra, tú siempre querías estar al lado mío, siempre querías seguirme. Entonces Jesús le dice, ven acá, sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. Y le revela la conclusión de la humanidad, le revela todos los acontecimientos del libro de Apocalipsis, y para comenzar le da 7 mensajes de las 7 iglesias, y cada una de esas iglesias representa un tiempo en la historia. Como dije, estoy dándoles la referencia para que veamos la secuencia de dónde surgió, para que Juan, el amado, haya sido el elegido para recibir la revelación de Apocalipsis. Ahora, ¿por qué fue Éfeso? Por 2 razones, hermanos. Por 2 razones. La primera razón es porque era la iglesia que estaba más cerca de Patmos. Y cuando Dios permitió que Juan saliera libre, la primera iglesia donde radicó fue en Éfeso. ¿Okay? Esa fue una de las razones. Fue en Éfeso.
La segunda razón es porque Juan era miembro de la iglesia de Éfeso. Y se cree que él pastoreó esa iglesia. ¿Verdad? Cabe decir que esta iglesia, amado hermano, en su tiempo fue una iglesia que tuvo un apogeo espiritual. Por ahí pasó Pablo, por ahí pasó Timoteo, por ahí pasó Aquila y Priscila. O sea, de que en su tiempo esta iglesia era una iglesia espiritual, aferrada a la fe, aferrada al Señor. Tenían al Señor como su prioridad. La iglesia, la ciudad de Éfeso en sí era famosa, no importante, pero era famosa, porque era una ciudad portuaria. Había comercio, pero también había idolatría tremenda, porque ahí era donde adoraban a la diosa Diana, que era un monumento, una imagen, una esfinge, que tenía senos a todo su alrededor. ¿Ok? Y que supuestamente era símbolo de la fecundidad, donde todos los efesios venían y se amamantaban de ella. Había una tremenda idolatría. ¿Ok? Pero también, una de las cosas es de que esta iglesia tenía desde Pentecostés al tiempo en que Juan envió la carta, se cumplieron 100 años de historia en la iglesia de Éfeso. Pero ahora veamos lo que dice en el capítulo 2, versículo 1. Escribe al ángel. Recordemos que está hablándole al pastor. Escríbele al pastor. Usted sabe que los 7 candeleros que representan la iglesia son las 7 iglesias o las congregaciones que representan 7 iglesias. ¿Ok? Entonces, cuando el Señor le dice, escribe al ángel de la iglesia de Éfeso, el que anda en medio de los 7 candeleros dice esto. Usted sabe que los candeleros son las 7 iglesias. O sea, le está diciendo, a mí no me vinieron con el chisme, a mí no me vinieron a contar nada a nadie. Yo, el que ando en medio de los 7 candeleros, yo escucho lo que hablan. Escucho las bromas sin sentido, escucho los chistes mundanos que muchos de ustedes hacen. Yo veo lo que ustedes hacen, cómo lo hacen, y dicen que es para la gloria mía. A mí nadie me lo ha contado. Yo he estado allí en las 7 iglesias y yo me doy cuenta de lo que ustedes hacen y de lo que ustedes dicen. Solo voy a tomar esta parte. ¿Por qué? Porque vemos, amados hermanos, el versículo de 2 al 4, cuando el Señor se da cuenta de las virtudes que esta iglesia tiene, pero también le reprocha, porque le dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Yo le voy a leer el versículo 2. Dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Las virtudes de esta iglesia, las virtudes de la iglesia representadas simbólicamente aquí en la tierra de la iglesia de Éfeso. Puede ser su congregación o puede ser la congregación del vecino. Pero dice, pero tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Eso es lo único que yo voy a tomar para el mensaje de esta tarde. O sea, que los hermanos de la iglesia de Éfeso en un tiempo tuvieron a Dios en primer lugar. Vean, Dios
Dios era lo máximo para ellos. Dios era la prioridad en sus vidas, como congregación, como cristianos. Pero cuando dice el Señor, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor, habían desplazado a Dios de sus vidas, lo habían puesto en segundo término, como muchos creyentes de la iglesia de Éfeso de hoy en día, que han puesto a Dios en segundo plano. Déjeme decirle que lo primero que quiero que quede marcado en su corazón es esto: que poner a Dios en el primer lugar en nuestro corazón o en nuestra vida es vivir una vida sin preocupaciones y sin ansiedades. Porque Él lo complementa todo. El problema es de que nosotros, aún siendo cristianos, nos vislumbran las cosas del mundo y pensamos que en ellas tenemos la seguridad plena. Y por eso sucedió esto en la iglesia de Éfeso, que siendo el Señor lo primordial de su vida, lo dejaron a un lado. Entonces la pregunta es, ¿por qué hay creyentes que viven una vida cristiana afanada y llena de ansiedades? ¿Por qué? Porque muchos cristianos viven preocupados por el día de mañana. Si la palabra nos enseña que nosotros no debemos de preocuparnos por el día de mañana, porque cada día traerá su afán. Dios ha prometido que cada día va a proveernos a nosotros lo que nosotros necesitemos. Pero hay cristianos que se han volcado a la ansiedad de este mundo, que les preocupa mucho todo lo material. Y por esa razón han dejado a Dios en un segundo plano. Entonces la pregunta era, ¿por qué hay cristianos que viven afanados y llenos de ansiedad? Porque cometieron el mismo error de los cristianos de la iglesia de Éfeso: quitar a Dios de su corazón y ponerlo en segundo lugar. No hay otra explicación, amados. Esa es la única que hay. Porque usted y yo podemos decir, yo tengo a Cristo en mi corazón. Yo tengo a Cristo en primer lugar en mi vida. Y no será así. ¿Sí? Porque muchos, o casi todos, esa es la expectativa que tenemos. Pero verdaderamente es Jesucristo el centro de su vida. Así que esta tarde vamos a ver qué es poner a Dios en primer lugar. Porque déjeme decirle, Dios no quiere el segundo, el tercero o cuarto lugar. Vea lo que dice Marcos capítulo 11, versículo 30. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. O sea, que Dios quiere todo de nosotros. Nuestro corazón, con nuestra alma, que es la que mueve nuestro cuerpo. Y si nuestra alma está sujeta a Cristo, a través del Espíritu Santo, nuestro cuerpo va a moverse de acuerdo a donde nosotros queremos. O más bien dicho, de acuerdo a donde el Espíritu nos lleve. Dice, con toda nuestra mente, que aquí en nuestra mente, amados hermanos, esté siempre Cristo llenando nuestros sentidos. Porque a través de la llenura del Espíritu Santo vamos a ser llenos de sabiduría, de capacidad
de espiritualidad. Y dice con todas tus fuerzas. O sea, eso quiere decir que Dios no acepta un segundo lugar. Y tristemente, hay cristianos que han puesto a sus seres queridos en primer lugar y a Dios lo tienen en segundo. Hay cristianos que han puesto al pastor en primer lugar y Dios es segundo. Porque la palabra de Dios dice una cosa, pero si el pastor le dice otra, hacen lo que el pastor le dice, no lo que la palabra dice. Porque si la palabra dice que nosotros fuimos llamados para ir y predicar el evangelio, para ir y mostrar misericordia al necesitado, pero el que les dirige les dice de que no tienen necesidad de hacer eso, que ustedes deben de conformarse con que son salvos. Entonces estas personas van a hacer lo que el pastor les dice, pero no lo que la palabra de Dios dice. Entonces Cristo está en segundo término en sus vidas. No se engañen, no se engañen. Si usted no vive de acuerdo a la palabra de Dios y cumple con las ordenanzas de Dios, usted no tiene a Dios en su vida en primer plano. Ahora, ¿qué es lo que pasa con estos creyentes que se aferran a su familia, que se aferran y son lo máximo? Que si su familia le dice, hoy no vayas a la iglesia, vámonos para el parque, vamos a hacer un picnic. Hoy no vayas a la iglesia, vamos a ir allá con los compadres o con los familiares para tener una carne asada. Y usted arranca, porque su familia es primero que Dios. Y de esos hay montones. Hay montones. Pero ¿qué pasa cuando ese ser querido deja de existir? Se les cerró el mundo, no saben qué hacer, se frustran, se angustian. Otros, que su Dios es el trabajo, viven para trabajar, no trabajan para vivir. ¿Y qué pasa cuando pierden el trabajo? ¿Qué pasa cuando la economía de la casa es resentida porque no hay? Se angustian, empiezan a reclamarle a Dios. Vea, allá en Nueva York yo conocí a un señor que era accionista. Era accionista. ¿Y qué pasaba? Su trabajo era estar monitoreando las acciones de todo el mundo. Pero un día, aún sus propias acciones, él vio que en 15 minutos las acciones bajaron a tal grado que las acciones que él tenía invertidas las perdió. ¿Y qué pasó? Supuestamente cristiano, se aventó del piso 39 porque lo perdió todo. ¿Por qué? Porque estaban recostados en aquello que es pasajero. Entonces, cuando Dios pide, amados hermanos, que quiere ser el primero en nuestra vida, no es porque Él sea egoísta, sino porque Dios sabe de que Él es eterno y que pase lo que pase, Él va a estar con nosotros en cualquier circunstancia. Porque Dios
es el único que puede llenar cualquier vacío. Vamos a ver a Génesis, en Génesis 22, del 1 al 2. Ya usted conoce la historia de Abraham con Isaac. Permítame parafraseárselo. Dios le dice a Abraham: tú me pediste un hijo y yo te lo di. Pero me he dado cuenta de que andas con tu hijo de un lado para otro. Tu atención la tiene tu hijo. Ya a mí no me dedicas tiempo. Ya conmigo ya no pasas tiempo. Ya no conversamos, porque ahora tu hijo se ha apoderado de tu corazón y lo único que llena tu corazón es tu hijo Isaac. Y entonces Dios le dice: yo te voy a probar y tú me probarás a mí de que yo sigo siendo el número uno en tu vida. Quiero que sacrifiques a tu hijo, que lo lleves y lo presentes como holocausto. El resto de la historia usted lo sabe. Abraham tuvo que sacarse a Isaac de su corazón para que Dios volviese a entrar en él. Porque Dios quiere que le mostremos, amados hermanos, cuánto estamos dispuestos para nosotros honrar a Dios, haciéndolo el primer lugar de nuestra vida. Sin olvidar, Éxodo 25 dice, la versión moderna dice: no los adorarás ni los servirás, porque yo, el Señor tu Dios, soy celoso. El celo de Dios es un celo santo, que exige, que demanda, pero es un celo santo. No es el celo que menciona Gálatas, el fruto de la carne. No, el celo que menciona Gálatas es un celo maligno, diabólico. Pero el celo de Dios es santo, porque lo que Dios pide es únicamente que lo adoremos a Él con toda nuestra fuerza, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente. Lo segundo, poner a Dios en nuestra vida es algo que se aprende, hermano. Se aprende. Y se aprende si usted tiene sus padres o tuvo sus padres cuando le hablaron del Evangelio. Usted aprendió de sus padres, que sus padres le transmitieron que Dios tenía que ser primero en todo. Usted lo aprendió de aquel que lo evangelizó, que lo discipuló, que le instruyó para que siempre le diera el primer lugar de su vida a Dios. Usted lo aprende de los pastores, cuando los pastores le enseñan, cuando los pastores le dicen que Dios debe de ser primero en su vida. Usted lo aprende y lo practica. Vea esto. Si en una congregación el pastor va y con sabiduría llega y les pregunta a cada uno: hermano, ¿dónde está Dios en su vida? O si le pregunta: ¿quién es, qué lugar ocupa Dios en su vida o en su corazón? ¿Qué cree usted que respondería la mayoría de ellos? La mayoría diría: pues Dios. ¿Sí o no? Si le preguntan: ¿qué lugar ocupa Dios en su corazón? Pues el primero. ¿Por qué? Porque decirlo es fácil, pero probarlo es difícil, amados hermanos.
¿Y sabe por qué? Porque del dicho al hecho hay un gran trecho. Por eso dije que es aprendido. Lo aprendemos de nuestros padres, lo aprendemos de nuestros consejeros espirituales. Y caminamos en la vida cristiana, crecemos en la vida cristiana, servimos. Y tenemos eso en mente, que Dios es primero en todo. En la Biblia encontramos grandes hombres que nos enseñan que al tener a Dios en primer lugar, siempre hay un corazón abierto para darle a Dios, para servirle a Dios. Y siempre va a haber bendición. ¿Por qué? Porque Proverbios capítulo 11, versículo 24 dice: el alma generosa será prosperada, porque al que retiene le viene la pobreza. Amados, demostrémosle a Dios que en nuestro corazón Él tiene el primer lugar. Y déjeme decirle, esto no se trata únicamente del dinero. Aquí no estamos hablando únicamente de que ofrende cada día más. No, aquí no se trata de eso. Se trata de la entrega, se trata del tiempo, se trata de la dedicación, se trata de la oración, se trata de todo aquello que complementa nuestra vida cristiana. Se trata de la relación que usted y Dios tienen. Porque nosotros, amados hermanos, como los hermanos de la iglesia de Éfeso, muchos han dejado la oración, han dejado de perseverar en la oración. Cuando estamos hablando de servicio, nosotros, déjenme decirle esto, Santiago nos enseña que la fe sin obras es muerta. Nosotros, usted como yo, como creyentes en Cristo, nosotros hemos sido movidos y hemos recibido la salvación por fe. Pero esa misma fe es el motor que acelera el movimiento en nosotros. En otras palabras, no porque creímos o que por fe hemos recibido a Cristo, nosotros ya no tenemos nada que hacer. Ese es un engaño. ¿Sabe por qué? Le voy a decir por qué. Y yo espero que usted aprenda esto. Porque viene el día, después del arrebatamiento, que seremos recibidos y vamos a recibir a Cristo en las nubes. Luego, posteriormente, viene el tribunal de Cristo, donde usted va a recibir de manos de Cristo lo que usted hizo aquí en la tierra. Usted va a tener la oportunidad de ver como en un pergamino todo lo que dijo, todo lo que hizo y cómo lo hizo. Porque algunos hacen las cosas de mala gana para Dios, porque es para Dios. Hay muchas iglesias, muchas congregaciones. ¿Quién quiere cantar un canto para la gloria de Dios? Y lo primero que dicen, la ignorancia y la falta de educación, lo primero que dicen: ay, hermanos, perdonen que yo tengo una voz destemplada, pero como es para Dios y Dios sabe. Y los pastores les han permitido la holgazanería. Amado hermano, si usted va a cantarle a Dios, prepárese una semana antes, porque los que dirigen los cultos no oran, no doblan rodillas y se paran a dirigir los cultos sin la presencia del Espíritu de Dios, sin saber que es una responsabilidad. Los que cantan, los cantores, ese es otro problema que se tiene en las congregaciones, porque los cantores no oran, porque ya los cantos los saben de memoria y cantan y eligen los cantos que a ellos les interesa, que a ellos les gusta. No se trata de lo que a ustedes les gusta, se trata de lo que Dios quiere, porque ninguno le pregunta a Dios: Padre, ¿qué quieres que cantemos? ¿Cuál alabanza quieres que te entreguemos este día? Por eso no estamos hablando de dinero, estamos hablando del servicio a Dios. Y cuando estemos en el tribunal de Cristo,
los que se conformaron con ver recibido la salvación, y aquellos que lo fomentaron en que usted no tiene ya nada que hacer. Ya todo lo hizo Cristo. Usted no tiene que sacrificar nada. Usted no tiene que andar en las calles evangelizando. Es una mentira del diablo. Porque usted y yo sabemos que hemos sido seleccionados ir y predicar el evangelio a toda criatura. Y el que le diga de que usted no tiene nada que hacer porque Cristo ya lo hizo todo, ponga su barba en remojo. Porque de acuerdo a la palabra, no. Y ahí va a ser el crujir de dientes y la vergüenza que tuvieron 30, 35, 60 años aquí en la tierra y no hicieron nada para la gloria de Dios. Porque se conformaron y les dijeron que bastaba con que usted sea salvo. Allí vamos a estar en el tribunal de Cristo y van a pasar vergüenza. Los holgazanes, los oraganes, los cristianos mediocres, los cristianos que están en su confortamiento. Por eso la predicación de la semana pasada, cuando el mensaje de Dios es de que nosotros debemos de crecer, no envejecer. Porque muchos ya están para jubilarse en una congregación, pero no han crecido nada espiritualmente. Amados hermanos, tenemos que hacer conciencia, tenemos que ser agradecidos. Vea, si usted por un prendedorcito que le regalen de oro, usted agradecería de tal manera a la persona que se lo regala. Y ahora usted no quiere agradecer la corona que tiene ya preservada para cada uno de los que hicieron el trabajo aquí en la tierra. Entonces menosprecia lo que Dios va a darle, el galardón que Dios le va a dar. Que Pachito estaba en el río, hermano. Por eso digo, no estamos hablando de dinero, estamos hablando de la entrega, estamos hablando de la oración, estamos hablando del ayuno. Ya no hay interés en muchos cristianos, porque ya no les interesa. Tenemos que aprender lo que dije al principio, el poner a Dios en nuestra vida en primer lugar. Es aprendido y es aprendido y se debe llevar a la práctica diaria, a la práctica continua. Tener en la mente, no, Dios es primero. Que venga, compadrito, que mire que vamos a hacer una carne asada. No vaya a la iglesia hoy, con una vez que no vaya no se va a acabar el mundo. Dios es primero. Que mira, mi amor, yo quiero que me lleves a comer pupusas. Y viene el naco del esposo. Vaya pues, mi vida, yo te voy a complacer. Dios es primero. Tenemos que aprender a decir eso. Dios es primero. En mi vida, la gloria es para Él. Por eso, muchas veces el diablo se ríe de nosotros. Porque muchos somos hipócritas. Cantamos ese himno. En mi vida la gloria es para Él. En mi trabajo la gloria es para Él. En mi familia la gloria es para Él. Mentirosos. Tenemos que hacer conciencia, amados hermanos. Lo que hemos aprendido en reconocer de que Dios debe de ser el primero en nuestra vida. Acordémonos que Jesús dijo, el que ame más a su padre y a su madre no es digno de mí. Y hay muchos evangélicos que prefieren mejor irse al parque a hacer una carne asada con los suegros, con los papás, con la mamá, con los hermanos, con los compadres, que ir a la iglesia. Y vuelvo a este punto. Si usted administra
para Dios. Hoy, doble rodillas, porque déjeme decirle, hoy nos enseña eso. Ahora es lo mismo Chana que Juana. Mientras haya gente que suba chinchitalepate. Pero antes sí, en la escuela de antes, uno tenía que pasar un proceso de oración toda la semana, estar practicando, porque es una responsabilidad para el que dirige el servicio en una congregación. Hoy solamente se abasan a la música romántica, clásica, semiclásica y el emocionalismo. La brincadera de ranas alrededor del templo, pero sin espiritualidad. Tenemos que practicar, poner en práctica la enseñanza de la escuela antigua, de que Dios es sobre todas las cosas y sobre todos nuestros parientes. Así puede ser su hija, su nieto, su bisnieto, tataranieto. ¿Qué me importa? Lo que importa es de que Dios debe de tener el primer lugar en su corazón. ¿Sabe por qué? Porque hay muchos Isaac que están tomando el corazón de cada uno y están alejando a Dios. Tenemos que sacar ese Isaac de nosotros. Colosenses capítulo 3, versículo 23 al 24 dice: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor. ¿Oyó? ¿Escuchó usted? Para el Señor. No para ver qué dice el pastor, no para agradar a los demás, no para agradar a las hermanas. Lo que usted y yo hagamos debe de ser para el Señor. Y si es para el Señor, debemos de tener la delicadeza de preguntarle: ¿qué quieres que yo cante, mi Señor? Pero ahora importa un pepino lo que Dios quiera. Lo que importa es con qué cantos yo me inspiro, que creo que estoy volando en el aire. Estamos equivocados, hermanos. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Y eso será en el tribunal de Cristo. Todo lo que hagamos, bueno o malo, va a salir a relucir. Y es usted el responsable si recibe la corona o si entra por fuego como las iguanas. Necesitamos aprender a tener a Dios en primer lugar, amados hermanos. De hecho, con la experiencia. Vea, Primera de Reyes, capítulo 7, versículo 1. Salomón aprendió de David. Vea, Salomón duró 7 años para construir el templo de Dios con todos sus accesorios, con todas las delicadezas, con todas las exigencias de Dios. 7 años invirtió tiempo, dinero, gente, pero puso a trabajar a todos para que a los 7 años el templo de Dios estuviera terminado. Luego vino y construyó el de él. Y en el de él duró 13 años. 13 años. ¿Por qué? Porque le dio la prioridad al templo de Dios. Y muchos de nosotros le damos la prioridad a nuestra casa, pero la casa de Dios se está derrumbando con cucarachas, con ratones, con tela de araña. Y no nos importa, porque es la casa de Dios. Entonces, no me diga que Dios ocupe el primer lugar en su corazón.
Algunas iglesias bautistas siguen cantando: da lo mejor al maestro, tu juventud, tu vigor. Qué precioso ese himno, ¿verdad? Lo cantamos en la mente. Por eso felicito a este varón, este siervo de Dios, que aún siendo los ministros de música de su propia congregación, les tuvo que cortar las alas, porque cantan únicamente con la mente, pero no cantan con el corazón, porque no disciernen lo que están cantando. Pero como a ellos les gusta, como a la hermanita de ellos les gusta, cantemos esto para Dios. Este canto, este himno, da lo mejor al maestro. El problema es de que cuando cantamos este himno, lo cantamos con la razón, no con el corazón. Porque algunos están cantando y le están dando a Dios lo que sobra. Y eso no es lo mejor. El apóstol Pablo nos aconseja, 1 Corintios 14:15, ¿qué dice? ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. A veces creemos que es por falta de conocimiento que la gente en la iglesia, después de 20 años de estar sentada, no han aprendido a orar. Pero se les deja, porque esa oración es para Dios. Les cuento esto, así rapidito, ya termino. Estábamos en una convocación en Fresno de pastores. Después del receso fuimos a comer, fuimos 8. Llegamos al restaurante y cada uno pidió lo que quería. Se le dice a un pastor que orara por los alimentos. Vea lo que sucede. Este hombre comenzó a orar. Llegó, se fue a Centroamérica, Suramérica, se fue a China, se fue al Japón, para orar por los alimentos. ¿Y sabe qué hicieron dos pastores malévolos de Puerto Rico? Que le quitaron la comida, le quitaron el plato de la comida y nos repartimos la comida entre todos y le pusieron otro plato allí vacío. Cuando él dijo amén, ya nosotros habíamos comido y él no tenía nada y dijo: mi comida. Le digo: hermano, pensamos de que no iba a regresar porque se fue demasiado lejos. Pastor, porque muchas veces las congregaciones no aprenden a orar. La oración tiene una definición. Si a usted lo ponen a orar por los alimentos, ore por los alimentos. Si lo ponen a orar por los enfermos, ore por los enfermos. No empiece a orar por el trabajo, por esto, por lo otro. No, le dijeron que orara por determinada situación. Amados hermanos, estamos cortos, estamos en un déficit espiritual. Solo porque aquí en Honduras no existe la bancarrota, si no ya todas las congregaciones se hubieran ido en bancarrota. Porque no tenemos nada de espiritual, pero sí de emocional. ¡Ay, bendito! Cantaré también con el entendimiento. Démosle lo mejor a Dios. Saquemos ese Isaac que está corroñando de nosotros y está sacándonos a Dios del lugar que a Él le corresponde. Ese Isaac puede ser su hijo, su nieto, su bisnieto, que tanto alcahuetea en la congregación y le quita la honra a Dios por poner la mirada
en que le gusta que lo chileen. ¡Ay, qué bonito mi niñito! ¡Ay, qué! Esas son papadas, hermanos. Son tonterías. Seamos más realistas. Vayamos a la congregación, a lo que Dios quiere, a adorarle, a darle pleitesía, a bendecir su nombre, a darle gracias por todo lo que Dios nos ha dado. Eso es lo que debemos de hacer. Saque el Isaac que tiene dentro para que usted pueda empezar a vivir una vida plena, sin frustraciones, sin ansiedades. Los miembros de la iglesia habían sacado al Señor de su corazón. En el versículo 5, Cristo reconoce las virtudes de ellos y por eso les da la oportunidad de arrepentimiento. Cuando les dice, han dejado su primer amor. Pero en el versículo les dice, 5, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. En otras palabras, va a sacar al pastor. Va a quitar la iglesia. La congregación va a desaparecer. ¿Cómo la ven? Dios es un Dios de segundas oportunidades. Pero Dios quiere que nosotros hagamos lo que Él dice. Enmendemos nuestros errores. ¿Por qué? Porque lo primero es primero. Ese es el tema. Primero es primero. ¿Quién es primero en su vida? ¿Dios o su Isaac? Lo primero es primero. Gracias, Señor, por este mensaje. Gracias por tu palabra. Gracias, mi Dios, porque a través de ella y a través de tu Espíritu Santo sabemos, oh Dios, que esta semana vamos a reflexionar. Si tu Espíritu está en nosotros, tenemos que reflexionar, Dios, y tenemos que enmendar nuestros errores, nuestras equivocaciones. Ayúdanos, oh Dios, a darte el lugar que tú mereces. Ayúdanos a darte lo mejor de lo mejor. Reconocemos que Dios es bueno. Tú eres bueno con nosotros, Señor. Siempre bueno. Ayúdanos, enséñanos, Señor, a ser agradecidos para contigo. Que el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario no sea en vano, mi Dios. Padre, bendice a cada uno de mis hermanos que van a escuchar el mensaje. Bendícelos, oh Dios, y que tu Espíritu Santo sea quien administre el consejo de tu palabra en este día. En el nombre de Cristo Jesús, te damos las gracias. Amén y amén. Que Dios los bendiga, amados hermanos.